Hola, ¿cómo estás? Espero que vayas muy bien. Mira, hoy estoy en la hora del té y quien dice hora del té dice hora del chisme. Quien dice hora del chisme dice Emily in Paris. Y es que es la serie que todo el mundo está viendo y de la que todo el mundo está hablando. Yo me rehusaba un poquito a verla, pensé que iba a ser muy tonta. Pero desde el primer capítulo, no te la voy a contar si no la viste, pero es verdad que desde el primer capítulo tratan todos los clichés que se tienen sobre los franceses, sobre París, y todas las situaciones muy cómicas que mostraban se me hicieron muy familiares y por eso lo quería conversar hoy contigo. Y yo lo dividiría en dos, en lo que son los parisinos, generalmente cómo son ellos, y lo que es la vida en París. La primera traba que aparece para Emily es el tema del idioma, porque además de no saber hablarlo, se encuentra con la actitud que tienen los parisinos frente a la persona extranjera que llega sin hablar francés, que no es la más amigable. Eso ya lo he comentado en otros videos, que cuando decía bonjour, solamente por decir eso, como lo decía con acento, entonces ya me miraban de que a ver qué me va a decir y cómo me lo va a decir. Es verdad que tienen un poco de choque con las personas que no hablan su idioma, pero además, y este tema lo trataron de una forma muy cómica, eso que tienen como de reírse de vos porque si lo hablas mal o si no lo hablas, de burlarse de ti en francés porque saben que no lo vas a entender y lo están haciendo en tu cara. O sobre todo algo que me dio mucha gracia en una de las escenas es que el tema de que te corrigen, todo el tiempo te corrigen. A ver, está bueno que nos corrijan porque claramente es como se aprende, pero a mí, por ejemplo, cuando yo veo una persona que habla español y lo habla mal, no me da la cara para corregirlo, me da como... Siento que lo estoy invadiendo demasiado y ellos es como que no les importa. Ojo, sobre todo creo que también aplica más para la gente grande. La gente más joven es obviamente más flexible en ese tema. También estamos en el año 2020, también son mucho más abiertos de mente. Emily también llega a trabajar a una agencia de marketing donde hay normalmente gente más adulta, pero bueno, nada, eso es muy gracioso cómo lo trataron y sí, es verdad. Otro tema que trataron muy interesante es el tema de los cerrados que pueden llegar a ser los parisinos con respecto a las relaciones y con respecto a las costumbres que ellos tienen de hacer las cosas. Siento que están un poco cerrados, quizás como que ellos pueden llegar a sentir que la manera de hacer las cosas que tienen es la correcta y que no sirve de nada que alguien de afuera venga a cambiarles y tampoco les agrada. Pero sobre todo, aparte de lo de profesional, el tema de las relaciones y cómo se cierran a lo nuevo en ese aspecto también. Como Emily es rechazada al principio y que nadie quiere comer con ella y que nadie quiere salir con ella. Eso también pasa y también lo he comentado en otros videos de que justamente por eso la vida puede tornarse muy solitaria y pueden pasar años antes de que te hagas finalmente tu círculo de amigos. Hay una escena que me dio mucha gracia porque Emily entra a comprar un croissant y no sabe el proceso para pedir las cosas, que les he comentado también, de que realmente hay un proceso a seguir, todo un orden, ¿no? De buen día, madame, monsieur, yo quisiera un pan y entonces no voy a querer más nada, pero le agradezco mucho que me haya preguntado, entonces quisiera pagar. Bueno, ¿no? Entonces, como Emily no sabe y no sigue ese proceso, ya como que lo miran mal. Y también mostraron mucho el tema de la fumada, del cigarro. Yo acá no estoy muy de acuerdo porque sí he visto que fuman, pero no sé si es tan exagerado como lo mostraron. Pienso que nada más lo abordaron porque debe ser un cliché que se tiene sobre los franceses de que fuman mucho. Yo por mi parte no estoy de acuerdo. Otra cosa que observé es que muestran todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, gente delgada, rubia y de ojos claros. Y sí, los hay, pero no es lo único que hay. Si hay algo que Francia o París tiene de atractivo es que puede encontrar la persona de la forma que quieras, del color de piel que quieras, de la religión que quieras, con el idioma que se te ocurra. Realmente hay un mix muy importante y muy interesante. Y ahora pasamos un poco a la vida de Emily en París y cómo es más en la realidad. La verdad es que, por ejemplo, el tema de salir a comer, se ve que Emily sale a desayunar, a almorzar, a cenar, como mucho, ¿no? Y si estás trabajando por el salario mínimo, por el SMIC, no te va a dar el dinero para salir tanto a comer. Un café en París, un buen café puede costarte unos 8 o 10 euros, fácil.
Entonces, es verdad, sí, que cuando trabajamos las empresas suelen dar tickets de alimentación que rondan entre los 8 y 10 euros, puede ser que sea un poco menos o un poco más, pero para que tengas una idea, pero igual con eso no te da para salir tanto. Eso es más cuando ya tenés un salario importante y que no te alcanza solo para sobrevivir. O si no, el tema también de la casa donde vive, que se ve que es una casa pequeña, se dice que es una chambre de bon, que es donde vivían las sirvientas o las muchachas, mucamas, como le llamen. Normalmente en París no tenés espacio para eso. Si ven el video de mi casa en París, la cama está en el aire porque no hay espacio y es un departamento de 30 metros cuadrados. Hay mucha gente en París, como ya lo habrán escuchado o visto, que vive en 9 metros cuadrados, en 15 metros cuadrados. En esa superficie no te da para tener una cama de 2 plazas en el piso, como lo tiene ella, y además la cocina también se puede ver cuando ella entra al departamento, que tiene una cocina súper bonita. Si ustedes se meten en las páginas de alquiler o si tienen a gente viviendo en París, van a ver que normalmente las cocinas son un desastre. En muchos departamentos te las venden, te las alquilan más bien, con una pileta pegada a la pared y manejate. Y no hay más nada, es un vómito. Y también está el tema del transporte. Nunca vemos a Emily cómo va a trabajar, pero está más que sabido que si te tomas un Uber para ir y venir, se te va la vida entera y no lo puedes gastar, a no ser que ganes más de 5.000 euros por mes, si no tenés que tomar el transporte público, y el transporte público en París es un caos total, porque cuando no está saturado, alguien se tiró en la vía, y cuando alguien se tiró en la vía, entonces si no hay, ¿cómo se llaman? La greve, ¡ay! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Greve en español. Huelgas. Voilà, huelgas. Entonces, nada, eso es algo que te consume la vida, que quizás vos me escuchás y decís, ay, no, pero no pasa nada. No, sí pasa. El transporte en París, o sea, si no vivís cerca de tu trabajo, se puede tornar un dolor de cabeza, de verdad. Y todo eso en la serie no se ve. Otro aspecto muy importante es el tema del clima. Me da la impresión de que la serie la grabaron en verano o en primavera porque los días se ven soleados. Hay una sola vez que llueve a mares, pero, a ver, la realidad de París, del clima parisino, es que en invierno, que es la mayor parte del año, te morís de frío, o sea, se te quiebra, se te raja la piel del frío, es realmente muy frío. Los días son grises, llueve muchísimo, hay viento, realmente es como que es muy fácil vivir de mal humor. Y después tenemos el verano, que va más o menos de junio, vamos a ponerle hasta agosto, finales de agosto, que podemos llegar a temperaturas de 40 grados, 43 grados el año pasado se llegó. Entonces, son climas como temperaturas muy extremas, no hay como intermediarios, y si los hay es muy poquito. Este año de hecho hizo menos calor, pero X. Entonces eso también es un tema a tener en cuenta y que no se ve forzosamente en la vida parisina que lleva Emily. Otra cosa que me dio risa, y no tanto porque obviamente se la hice de pedo a Pierre porque tóxica, y que es el tema de que muestran de que los parisinos son muy abiertos en el nivel sentimental, de que son como muy de tener amantes o de tener relaciones abiertas, y que eso de estar con otras personas. Yo le decía, conmigo no, pero fuera de broma, sí, yo tenía como en mente de que eran muy abiertos en ese aspecto, pero conmigo no. Voilà. Obviamente hay que saber hacer la diferencia entre tener una vida en París que ya está organizada desde antes que lleguemos, a una vida que vamos a tener que construir nosotros desde cero. Aunque aparte de las condiciones de vida que puedas tener o no, hay un tema que es fundamental y que es lo que más resalta en Emily y que todos deberíamos tener presente, que es el tema de la actitud. Sí, la chica llega con trabajo, llega con casa, llega seguramente con un buen salario también, pero llega sin saber el idioma, llega sin conocer a nadie, llega a lidiar con las diferencias culturales, las grandes diferencias culturales que podemos encontrar. Aún así, la cabeza ella siempre la mantiene en alto, con una actitud positiva y con una sonrisa, porque ella está segura de quién es y de lo que vale. Y siento que eso justamente es lo que perdemos muchos de nosotros cuando nos enfrentamos a estas situaciones. Empezamos a sentirnos mal por no hablar el idioma, empezamos a sentirnos menos, empezamos a sentirnos que no valemos nada, y todo eso lo transmitimos, y así es como nos regresa la actitud de las personas. En varias oportunidades, cuando ella tenía
charlas con su jefa, por ejemplo, que es en el correr de la serie es quien más la desprecia. Yo en muchas escenas decía, pero mandala a la mierda, mandala a la perra. Y sin embargo ella no, ella mantenía la cordura y siempre encontraba la manera de darle la vuelta y de lograr congeniar con los compañeros de trabajo, con su jefa y demás. Y eso es algo que en ciudades como París hay que desarrollarlo. Obviamente eso también está muy atado a lo que es la personalidad de cada uno. Hay personas que son más tranquilas, hay personas que son más efusivas, que son más calderitas, como yo. Pero aparte de eso, lo importante es que uno mantenga la cabeza en alto y sabiendo quién es y lo que vale. O sea, porque nadie es menos por no saber un idioma, nadie es menos por estar en otro país y de pronto tener, no sé, que tu título no valga nada o que... No importa, cualquier sea la circunstancia que estés viviendo, siempre hay que mantener esa actitud, porque si no te comen. Y es que es así en París, o tú te la comes o ella te come a ti. Y no hay de otra. Y esto es algo que no aplica solo para París, esto es algo que aplica para todos los aspectos de nuestra vida. Y personalmente, mirando para atrás, creo que si yo hubiera tenido esta actitud, esta seguridad interior sobre lo que soy yo como persona, hubieran habido muchas situaciones de mierda que yo hubiera evitado. Ya he comentado en otros videos que he conocido a dos grupos de personas. Los que llegan con todo organizado y que tienen un par de cositas nada más para hacer y armar su vida, y los que llegan a comenzar de cero. No son forzosamente los que llegan con todo organizado que los que más han logrado hacer su vida en París. Entonces, no nos quedemos con las condiciones temporales que se nos pueden dar o cosas que no se nos puedan complicar o tardar en llegar a nuestra vida. Como lo repito, lo importante es la actitud que tengamos nosotros frente a la vida, frente a las cosas y cómo nos sintamos adentro, porque depende de cómo estemos por dentro, de lo que vamos a atraer y de cómo vamos a ver todo lo que nos rodea. Así que, Ale, nos vemos en la próxima. Un besito y que estés bien.